Los medios de los que se vale el derecho penal para lograr ese resultado son conocidos e influyen directamente sobre el procedimiento penal. Por un lado, cualquier interés, incluso de tipo administrativo, por expresar la tarea del Estado dedicada a crear el bienestar común y definido por la administración como tal, se transforma en bien jurídico, en interés digno de protección bajo amenaza penal. La enorme proliferación de bienes jurídicos actualmente, casi todos colectivos, escasamente tangibles y precisamente por ello difícilmente definible, salvo que un funcionario administrativo produzca esa definición por puro poder, aspecto que convierte la descripción del derecho penal a través de bienes jurídicos dignos de protección y por ello al paradigma de la elevación del riesgo en una frontera prácticamente abierta sin límites. Pero además, en el afán de evitar riesgos futuros, el derecho penal ha pasado de punir, como hemos dicho hacia atrás, la base clásica de los delitos de resultado, a definir hoy su paradigma como constituido por los delitos de peligro abstracto, aquellos que por regla desligan de la infracción penal la verificación del riesgo real sufrido, más aún por los delitos de anticipación, esto es, ubicados en una llamada primera coraza defensiva respecto del paradigma clásico anterior, es decir, de los delitos de resultado, en el lugar que antes le correspondía a los actos preparatorios, expresado el problema muy sintéticamente. El núcleo del sistema penal se ha corrido. Ahora ya no necesita más que verificar una acción que se considera ex ante, riesgosa, sin necesidad alguna de verificación para aquello que antes se llamaba causalidad, determinación en relación a un resultado o a una consecuencia. No existe la menor duda acerca de que todo ello opera como facilitador de la condena en el procedimiento penal, pero tampoco existe duda alguna acerca de la multiplicación exponencial de las posibilidades de encarcelar durante el procedimiento, conclusión que se afirma aún más si se observa la desproporción de la amenaza penal de estos llamados nuevos delitos. Allí, sin embargo, no termina la finalidad preventiva del nuevo derecho penal. Así como la internación de seguridad significó el quiebre del derecho penal con el paradigma de la culpabilidad personal y, consecuentemente, el derecho procesal penal siguió su derrotero con la internación provisional, hoy casi todas las legislaciones universales han agregado nuevos motivos para el encarcelamiento preventivo, nuevos motivos que ya no responden al paradigma clásico protector de la realización del procedimiento, sino que, muy por lo contrario, derivan del derecho penal preventor de peligro futuro. El primer motivo que irrumpió desde este atalaya fue aquel largamente conocido entre nosotros relativo a la gravedad y repercusión social del hecho, más universalmente rotulado alarma social, al que algunos códigos agregaban la peligrosidad del imputado. Esta última aclaración conduce al segundo motivo, que quienes definen con mayor precisión denominan peligro de reiteración delictiva, de recidiva o de reincidencia, de manera genérica y motivo nacido a raíz de los delitos que lesionan la libertad sexual y de sus autores, y hoy extendido a otras esferas como el llamado terrorismo y los terroristas o el derecho penal de las drogas o de las sustancias controladas. No quiero terminar brevemente sin decir cuál es mi propuesta, que conozco de antemano que en la realidad no va a significar absolutamente nada, pero yo no pierdo absolutamente nada tampoco si la expongo y quiero darme ese gusto. Con ello, a mi juicio, va a quedar completo, expuesto muy sintéticamente, el panorama actual de la privación de libertad del imputado, mirado desde el punto de vista de los principios o las reglas básicas que la rigen.
No son precisos más teoría ni más palabras para apreciar que el derecho penal de hoy, como el derecho procesal penal que le sirve, sin perjuicio de punir hechos de ayer, pretende dirigirse hacia el futuro para prevenir peligros o riesgos. No se trata de pintar el apocalipsis ni de describir un holocausto. Se trata, antes bien, de describir una realidad que, mal que nos pese, hoy vivimos. La llamada sociedad del riesgo ha generado una especie de comunidad de miedo a la cual se le unen múltiples factores y agentes provocadores como el consumo masivo de información previamente preparada y la prensa, sobre todo la de los medios audiovisuales, y las escasas defensas que tenemos los ciudadanos de hoy frente a la información y a valores secundarios como la seguridad común o general y el orden. En un mundo casi sin fronteras y cambiante permanentemente, en el que la ciencia y la técnica rompen además límites antes naturales a una velocidad vertiginosa y a la vez crean peligros, mientras la organización social nos convierte a nosotros en consumidores. Ignorar esta realidad no parece ser el mejor camino, así como tampoco lo ha sido la cárcel para aquellos panegiristas del orden y la seguridad común. Sigue habiendo delitos, sigue habiendo desorden. La cárcel es una institución que solo ha concluido en generar más violencia y en fabricar más delincuencia y una mejor organización para la violencia y para la delincuencia. La gran incógnita se revela ahora en la pregunta ¿cómo responder? Tengo que confesarlo que yo tampoco sé demasiado de esto y se supone que sé mucho menos que otros, más jóvenes, a mi lado por ejemplo, pues el transcurso del tiempo va haciendo su trabajo inexorablemente y me conduce lenta pero de esa forma inexorable más a la butaca del espectador que a la posición del juzgador. Algo anticipó Gustavo, susceptible de ser dañado en su concepción más estricta. Me refiero a la protección básica de las instituciones estatales y a los bienes jurídicos individuales y tangibles como la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad sexual y quizás, solo quizás, algún bien colectivo tradicional. Derecho al que se debe rodear de todas las garantías y seguridades individuales del mundo liberal, ya tradicionales en lo que hasta hoy se llama derecho penal y en el derecho de los derechos humanos. Así resumo la aspiración de un derecho minimalista en el sentido de la privación de la libertad. Para todos los bienes jurídicos institucionales no solo bastaría con un derecho administrativo sancionador que se ocupe de reglamentar estrechamente el poder de policía del Estado y lo regule para tornarlo eficiente sin acudir a sufrimientos personales tan graves como la privación de libertad. Pienso que en ese ámbito serían preferibles soluciones más imaginativas que la pena estatal o que la pena de privación de libertad, que miren siempre hacia dos metas: reconstruir el statu quo ante, otro latinazo, y evitar peligros futuros. En esta zona, como lo ha dicho un enorme jurista extranjero, y acá cito, no se trata